Bueno, hoy queremos hablar de este fin de semana y durante la semana pasada hubo muchos movimientos de rearmados, digamos, tanto de Juntos por el Cambio, del peronismo, distintos armados federales, sindicales, etcétera. Hay mucha hiperactividad, a pesar de que para las elecciones falta exactamente un año y medio, pero bueno, esta ansiedad prospectiva, podríamos decirle, que hay en general entre empresarios, entre políticos, dirigentes sindicales, referentes territoriales, no solamente se explica por la tensión social y por la fragilidad extrema que está atravesando nuestro pueblo como consecuencia del modelo económico de Milei, sino además porque hay la fuerte intuición de que esto podría precipitarse antes, o sea que podría haber un desenlace en este gobierno anterior, digamos, al de la fecha electoral, y obviamente me refiero a una especie de implosión, digamos, como consecuencia de las propias contradicciones económicas que el gobierno enfrenta. Por lo pronto hay dos fechas que ustedes tienen que tener presentes porque son como cruzar el Rubicón, una es el 10 de julio, otra es el 3 de noviembre. El 10 de julio tenemos la mayor acumulación de vencimientos del primer semestre, 4.800 millones de dólares. Las reservas netas no llegan ni a palo a juntar eso. Con la cosecha de granos, con el ingreso por energía y petróleo, tampoco, digamos, logran juntar ese dinero. Tampoco con los 1.000 millones de dólares de desembolso que le va a dar el fondo, que ya estaban preacordados, ahora durante el mes de mayo. Por lo tanto, el gobierno depende de créditos del exterior que no puede conseguir porque otra vez el riesgo país se disparó a casi 600 puntos, por lo tanto está vedado el crédito fuera de lo que consiga vía el Fondo Monetario, y está tratando de armar una especie de repo de crédito con los bancos Santander y otros bancos para ver si junta el dinero. Aún así no llegaría al monto, con lo cual está dependiendo de Papá Trump, y Papá Trump en este momento está sumamente debilitado, empantanado en la guerra en Medio Oriente, sin ningún tipo de resultado, con las encuestas que tienen, digamos, a su gestión por el piso, con 11 elecciones consecutivas que ha perdido catastróficamente, y se encamina a la elección del 3 de noviembre a comerse una paliza histórica que le va a quitar de alguna manera todo poder en el Congreso y que va a habilitar casi con seguridad inmediatamente el juicio político por varias cuestiones que se le vienen acumulando, digamos, durante estos meses, aparte de la guerra. Por lo tanto, el primer problema que tiene que sortear el gobierno de Milei es cómo consigue los 6.300 millones de este trimestre, y en realidad los 4.800 decisivos de julio, porque si no los consigue, ahí estaríamos en un problemita donde lo único que tiene para presentar el gobierno, que es la supuesta estabilidad o presunta estabilidad macroeconómica, se dispararía por los aires, porque tendría que vender todas las reservas. Esto dispararía obviamente una corrida sobre el dólar, esto podría generar una confiscación de ahorros, esto podría generar una situación de hiperinflación, con lo cual llegar a julio es casi el objetivo crucial. Hay mucho nerviosismo en el gobierno por esto y por eso están dividiéndose, por eso las peleas si Adorni sí, Adorni no, los de Carina, los de Caputo, distintas peleas de espacio-poder. Por eso el ministro de Economía, Santiago Caputo, argumenta que él hizo todo lo que había que hacer en la economía, pero que bueno, el riesgo político no lo puede eliminar, eso depende de Milei. Con lo cual estamos de alguna manera en presencia de un gobierno que está ya sintiendo el movimiento tectónico, no solamente el aumento de la conflictividad social, sino también de fechas que tiene que pagar de alguna manera vencimientos e intereses de la deuda, y no tiene absolutamente un mango para poder hacerlo, ni tampoco a Papá Trump con la fuerza de antes para poder respaldarlo. Aún si vía Silicon Valley, si vía Elon Musk, si vía algún adelanto de capital de alguna tecnológica, consiguiera el dinero y pudiera pagar a tiempo el 10 de julio, en julio, este vencimiento clave que tiene, bueno, para el semestre siguiente le espera
9.200 millones de dólares más, obviamente, en la misma situación, o sea, sin reserva, sin acceso a crédito internacional y además ahora agregándole el 3 de noviembre la elección intermedia donde los republicanos se van a comer una paliza histórica, donde van a perder la mayoría de manera aplastante y donde con seguridad se va a habilitar un proceso de juicio político, digamos, al presidente Donald Trump. Con lo cual, la única garantía, en última instancia, que tenía el gobierno de Milei, por el cual logró revertir el resultado electoral en octubre, que se encaminaba a una derrota, era el respaldo que iba a tener del Departamento del Tesoro, el respaldo que iba a tener de Estados Unidos, y claramente ese respaldo ahora va a estar flojo de papeles. Ahora el fondo se va a poner ortodoxo, como de costumbre, y particularmente si los demócratas tienen la mayoría o alcanzan la mayoría tanto en el Senado, digamos, como en diputados. Y esto lo va a complicar muchísimo, pero muchísimo, al gobierno de Milei, y sería casi un milagro que llegue al 2027. Sería casi un milagro. Nosotros somos constitucionalistas, por supuesto defendemos el orden democrático. Estoy describiendo simplemente, objetivamente, los obstáculos que tiene, y quizás por eso Villarruel se mueve de provincia en provincia. Tenemos a Michel tan hiperactivo, tenemos a Pichetto tan hiperactivo, tenemos tantas carpas del Círculo Rojo, el propio Macri hiperactivo, están todos hiperactivos. Bueno, no es casualidad, el movimiento tectónico se está viendo y además hay una contradicción enorme entre la macro y la micro, obviamente. Esta macro que se presenta como de estabilidad, de repunte de sectores energéticos y del agro, contrasta con la recesión, el cierre de fábricas todos los días, los despidos, la abrumadora mayoría de la población que nos llega a fin de mes, concretamente el 78% de las familias que están endeudadas, más de la mitad que ni siquiera puede pagar esas deudas que se van acumulando casi de manera imposible. Imagínense si a ese contexto social tan delicado le agregás un poquito de inflación, le agregás concretamente una disparada del dólar, que es lo que podría llegar a ocurrir en estas dos estaciones que se le aproximan al gobierno y la cual explican todos los movimientos que se están desarrollando en el arco político, sindical y empresarial. Estamos en Laudatistas, programa número 47. 48, sí. El